Bueno, eh, eh, sí. Buenos días a todos y a todas. Eh, Quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes, eh, a mi discípulo y amigo Cristian Rojas, que tuvo la gentileza de contactarme, a Aida, con la cual conversé virtualmente a través de email y entonces me siento ya como parte de, de estar acá y me complace estar acá y tratar de hacer mi conferencia leyéndola, cosa que a veces no siempre acostumbro, pero dije que quizás me ordeno más. Y lo que pedí fue que, que la conferencia pudiera estar para que ustedes puedan seguirme. Claro, tal como yo dije en Páscuaro, si ustedes me van a seguir, ¿para qué voy a hablar yo? Porque entiendo yo que todos saben leer. No sé si se puede poner un poquitito más grande o se va a deformar para que la gente pueda leerla. Sí, yo creo que ahí, porque si no se va a salir de pantalla. Ahí sí, no. Bueno, mientras se acomoda, está bien, yo creo. ¿Se ve algo? Más o menos, ¿no? Yo entiendo que... Pero yo voy a ir leyendo y comentando. La idea es que después podamos tener eh, algunas preguntas y tratar de conversar con ustedes. Eh, Intitulé la conferencia La educación en derechos humanos desde una perspectiva controversial, un desafío conceptual y pedagógico. Eh, eh, Quizás voy a tratar de explicar por qué le di este título a la conferencia, para después entrar en terreno. En educación en derechos humanos hemos trabajado el tema, pero tengo la impresión, no puedo asegurar, que lo hemos hecho mucho desde el punto de vista normativo y mucho desde el punto de vista como lineal, más plano. La invitación que estoy y a la cual voy a dedicar toda mi presentación es tratar de trabajar los derechos humanos y la educación en derechos humanos en la confrontación de derechos. Voy a explicar. En el conflicto, en la controversia, en la problematización. Y esto todo, como lo voy a señalar más adelante, con el propósito de desarrollar, tanto en el docente como en el estudiante, sea estudiante
adulto o joven o niño, desarrollar más bien su pensamiento crítico y reflexivo. Y ese es uno de los propósitos de la educación en derechos humanos. Bueno, dicho esto, me propongo en esta presentación contribuir y, por qué no decirlo, motivar y desafiar a la educación en derechos humanos para que analice con sentido crítico en qué medida se está haciendo cargo de los cambios que están experimentando nuestras sociedades en la región, en el plano político, económico, social, cultural. Me pregunto de qué manera la educación en derechos humanos está respondiendo a los movimientos sociales de estudiantes, de trabajadores, de personas de a pie, de miembros de la sociedad civil, de los excluidos, que hoy están más empoderados, tienen más palabras, tienen más voz, no la suficiente, que antes, y que están en las calles haciendo exigencia a sus derechos. Yo me encontraba aquí en México y a través de la prensa y a través de internet me informé que en Chile anteayer salieron 100.000 personas a hacer exigencia a la reforma educacional que el nuevo gobierno, que el gobierno de Michelle Bachelet está impulsando, y sin embargo hay descontento. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿en qué medida la educación en derechos humanos está respondiendo a estos movimientos sociales? Me pregunto de qué manera está respondiendo la educación en derechos humanos frente a la violencia transversal. Por ejemplo, la de México, pero no solo la de México, la de Colombia, la de Perú, la de Chile. ¿Cómo responde la educación en derechos humanos frente a este fenómeno? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Se queda callada? No. Pero si no se queda callada, ¿cómo lo hace? Me pregunto de qué manera. Usted va siguiendo, sí. Sí, está bien. ¿De qué manera está respondiendo la educación en derechos humanos frente a los múltiples temas que están hoy en la mesa, de discusiones y debates en todos nuestros países? ¿Qué dice la educación en derechos humanos sobre el aborto? Sobre la eutanasia, sobre la vida de pareja de personas del mismo sexo, la relación entre política y dinero, el desprestigio de los políticos y la política, los límites entre lo público y lo privado, la voracidad del desarrollo económico capaz de destruir sin miramiento el medio ambiente y las culturas ancestrales. ¿Cómo está respondiendo la educación en derechos humanos a la extrema desigualdad
en nuestros países. Chile es un ejemplo, quizás Chile y Colombia son ejemplos emblemáticos de la desigualdad. También lo es México. Pero estos dos países que hice mención son como paradigmáticos para mostrar las desigualdades. ¿Qué está diciendo la educación en derechos humanos al respecto? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está diciendo? El universalismo y las identidades nacionales, el así llamado terrorismo, frente al cual se pueden violar derechos fundamentales. ¿Qué está diciendo la educación en derechos humanos? Sobre este fenómeno mundial que ha sido denominado el terrorismo, y que en función del terrorismo, para aplacar el terrorismo, defenderse frente al terrorismo, término que habría que analizar, se están violando derechos humanos fundamentales. Se tortura para combatir, entre comillas, el terrorismo. Se violan derechos fundamentales. Entonces la pregunta que hago es, ¿cómo está respondiendo la educación en derechos humanos respecto a estos temas? Al preguntar de qué manera está respondiendo, me preocupa no solo si la educación en derechos humanos está respondiendo conceptualmente, está analizando, está estudiando, está creando nuevos referentes teóricos para dar respuesta a estas temáticas. No solo eso, sino que además el qué de la educación. Es decir, ese es el qué de la educación, la parte conceptual. Pero sino, además y sobre todo, cómo está abordando pedagógica y didácticamente estos temas. ¿Estará la educación en derechos humanos abordando pedagógicamente desde una mirada de la pedagogía crítica estos temas, o está usando una pedagogía tradicional, una pedagogía no crítica frente a estos temas? Mi presentación se referirá precisamente frente a esto último. Vale decir, haré una propuesta distinta a lo que generalmente se ha ofrecido en el desarrollo de la educación en derechos humanos. Cuando digo una oferta, una propuesta distinta, no estoy necesariamente invalidando otras posturas. No estoy invalidando, porque yo soy parte mismo, mi historia está ligada a esas otras posturas, sino que a través de la reflexión y el análisis he llegado a la conclusión de que hoy día se necesita una nueva postura, un nuevo enfoque, una nueva mirada a la educación en derechos humanos. A mi parecer, no podemos seguir con la mirada, no sé si llamarla tradicional, pero con la mirada que hemos empleado hasta ahora para trabajar
pedagógicamente y didácticamente la educación en derechos humanos. Necesitamos una mirada distinta y esa es la que quiero ofrecer. Yo me voy a sacar el saco con el permiso de ustedes, así me voy a sentir más cómodo. Y la perspectiva que quiero ofrecer y que quiero reflexionar en torno a ella, no significa que venga yo con una novedad que es original al 100%. Es la perspectiva controversial. Déjeme decirle entre paréntesis que por lo general, aquí hay, la mayoría son docentes, ¿sí? La mayoría somos docentes, somos maestros, maestras. Mire, en general, y ustedes lo saben, los docentes, los maestros y las maestras saben tan bien como yo o mejor, que la educación en general, el currículum en general y la pedagogía en general ha evitado presentar el conocimiento de manera conflictiva, de manera tradicional, controversial, de manera tensional. El conocimiento siempre, todo el conocimiento, no solamente el conocimiento de los derechos humanos, en general el conocimiento, se ha presentado, a mi parecer, de manera muy plana. Hay un discurso oficial que se transmite, que se enseña, pero ese discurso oficial nunca se le entrega una mirada distinta. Voy a dar un ejemplo que podría dar mucho otro y ahora voy a entrar a temas controversiales dentro de la educación en derechos humanos, pero quiero referirme a la educación en general por algunos minutos. La educación en general no ha querido entregar miradas distintas a las miradas oficiales. Un ejemplo, se enseña la colonización de nuestros países por España. Hay un discurso oficial, los españoles llegaron acá, etc. Nunca se presenta en ese conocimiento la mirada de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que piensan ellos? Eso no está en el currículum. Su mirada no está en el currículum. Y eso es válido. Hoy día existe inclusive lo que llaman la etnomatemática, una enseñanza de las matemáticas desde lo social. Eso no está en el currículum nuestro. Hoy día hay una ciencia crítica, donde no solamente se entrega la biología oficial, sino que se entrega también una biología distinta, una mirada distinta al conocimiento biológico. La educación ha rechazado esa otra mirada. La educación en general. Y lo que quiero enfatizar es que la educación en derechos humanos hemos sido un poco, no tan radicales como la educación en general, pero la educación en derechos humanos no ha entrado de lleno a la controversia. Y ahora yo voy a dar algunos ejemplos
para... Bueno, solamente para definir que la controversia es cuando hay un choque de miradas, de intereses. Esa es la controversia. Voy a empezar dando algunos ejemplos. Quizás avanzamos. Sí, ahí hay una definición de lo que es la controversia, pero yo no quiero entrar yo en la parte conceptual, quiero irme a los ejemplos. Algunos ejemplos. Solo se presentan algunos ejemplos de situaciones en que los derechos entran en controversia. Por supuesto que hay muchas más, pero estos pocos permitirán comprender con mayor precisión qué estoy proponiendo. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión y el derecho a la privacidad. Este es el caso cuando un periódico da a conocer públicamente la vida íntima de una familia sin consentimiento de ésta. Hay el derecho, por un lado, a la privacidad y por otro lado, el derecho a la libre expresión. Un periodista tiene derecho a la libre expresión. Pero por otro lado está el derecho a la privacidad. ¿Con cuál de los derechos me quedo? ¿O cómo hago dialogar a estos dos derechos? No necesariamente tiene que vencer, esto es un diálogo, no es un debate. Nótese, la pedagogía controversial se enfoca al diálogo, no al debate. Se enfoca a ver miradas distintas. Hay mirada del derecho a la libre expresión y hay la mirada al derecho a la privacidad. El interés no es que los estudiantes se queden con un derecho y venzan, por así decir, entre comillas, al otro derecho. No, se trata de explorar cómo se tensionan estos dos derechos. Voy a dar otro ejemplo. El derecho al desarrollo económico y los derechos ambientales. Por un lado, la búsqueda de procesos productivos y de modelos económicos y de competencia que logran acelerar las tasas de crecimiento de los países y por el otro lado, la necesidad de la conservación ambiental y preservación de la tierra. Ahí tiene todos derechos que entran en controversia. El derecho al desarrollo, y el caso, digamos, de la construcción de una hidroeléctrica para producir electricidad, energía y desarrollo del país, pero esta hidroeléctrica inunda, porque tiene que producir electricidad a través de caída de agua, inunda territorios de indígenas, de grupos originarios ancestrales que han vivido miles de años ahí, que tienen sus cementerios ahí. El derecho destruye el medio ambiente, destruye la cultura. Ahí tiene usted un choque de dos derechos. El derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente y a la cultura. La idea pedagógica en materia de educación de derechos humanos es tratar de producir un diálogo entre estudiantes para que conversen y entiendan la controversia que hay
entre estos dos derechos. No para que uno, insisto, no para que uno venza al otro, sino que para que entiendan que hay dos derechos que están en pugna. Y al tratar de entender la controversia, ellos tienen que investigar, reflexionar críticamente, debatir críticamente, argumentar, razonar. Crecen intelectualmente, emocionalmente, a través de una metodología o de una pedagogía de esta naturaleza. Otro ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad de elección voluntaria de una persona para hacer uso de esta e interrumpir su vida por razones humanitarias, eutanasia, derecho a la vida. Pero por otro lado, el derecho a mi decisión libre de interrumpir mi vida. Si yo empezara a entregarle a ustedes este diálogo, estoy seguro que entre ustedes habrán quienes pensarán que no hay derecho a la libertad de la eutanasia, digamos, de decidir sobre mi vida, y habrán otros que dirán sí. Ese es el diálogo que tenemos que producir en materia de educación en derechos humanos. Hay un derecho y hay otro derecho. Voy a dar otro ejemplo. Uno que hoy día está muy de moda. El derecho a la vida y el derecho al aborto terapéutico. La mujer tiene derecho a informarse y a tomar sus propias decisiones, las que no solo afectan su cuerpo, también su proyecto de vida, es decir, el derecho legítimo de la mujer a tomar la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo, por ejemplo, uno producto de una violación. Y el derecho que el Estado tiene de obligarla a tener un hijo bajo esas circunstancias, derecho a la vida. Tremendo dilema, una tremenda controversia entre dos derechos. El derecho a la vida, claro que ahí hay complejidades. Eso es lo interesante de tratar de poner la educación en derechos humanos en la controversia de dos derechos. Habrán posiciones muy distintas, porque ahí empezaríamos a definir qué es lo que es la vida, cuándo comienza la vida. Y hay concepciones religiosas que van a decir una cosa y otras concepciones que van a decir otra cosa. Entonces los estudiantes penetran en el conocimiento sin que traten, insisto, de vencer al otro, sino que de entender desde dónde está hablando el otro o la otra. Ponerse en los zapatos del otro, no sé si ustedes dicen eso. Ponerse creo que hay aquí en México una expresión distinta para ponerse en los zapatos del otro, lo que se llama la empatía. Como que tratar de entender de dónde está el otro hablando. Bien.
Sigamos con algunos ejemplos más para después quizás teorizar un poco. El derecho que tiene la mujer al trabajo y el derecho a la igualdad y a una remuneración equitativa. Tiene derecho al trabajo, pero también tiene el derecho a un salario igual que el hombre, equitativo. Hay dos derechos ahí. Voy a dar otro ejemplo. El derecho a la educación ¿sí? ¿Está por ahí? Sí. Y el derecho a la libertad religiosa. La controversia se produce entre un derecho consagrado en una serie de instrumentos internacionales y un derecho constitucional de cursar la educación obligatoria en la escuela pública, que por definición es laica, el derecho a la educación pública y el derecho, que es un derecho consagrado. La pregunta que surgen son, por ejemplo, ¿pueden los poderes públicos prohibir que una niña musulmana asista a sus clases en un colegio público portando el hijab o este pañuelo propio de la religión musulmana, como se ha hecho el caso en Francia? El derecho del Estado a exigir igualdad y el derecho que le asiste a un grupo religioso de defender o de practicar su propia religión. Hay más adelante otro ejemplo al respecto. El derecho a la salud, lo tengo más adelante, y el derecho, ya que estamos hablando de religión, y el derecho de una familia testigos de Jehová que prohíben por concepción religiosa hacer una transfusión Tal entonces el derecho a la vida, si no hace la transfusión de sangre, el niño o la niña va a morir, pero está el derecho a respetar su concepción religiosa. Bueno, aquí está la controversia entre dos derechos. Ahora, hay más ejemplos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, el derecho a no ser sometido a tortura, es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la seguridad personal. Y aquí hay una controversia compleja. Mire, si la policía toma a una persona porque ha escuchado que se va a colocar una bomba en el supermercado y lo torturan a la persona para que diga cuándo, a qué hora, en qué momento, quién va a poner la bomba y va a salvar la vida de 500 personas. Tengo derecho a violar el derecho
que le asiste a la persona a no ser torturado o tengo que torturarlo para defender la vida de 500 personas? Pues, tremenda controversia. ¿Por qué derecho se inclinaría usted? No son absolutos. Y eso significa que son relativos. Sí. Entonces, pero quiere decir que usted está relativizando los derechos. Del... Entiendo, interesante. Interesante. Ya estamos en el diálogo. Yo podría seguir con el colega dialogando. De eso se trata. Eso es la educación en derechos humanos. Dialogar en torno. ¿Ah? Es decir, lo que estoy tratando de proponer no es necesario. Yo no soy un juez, ni estamos trabajando con abogados, ni con jueces. Estamos trabajando con estudiantes, adultos, jóvenes y todo, para que reflexionen en torno a los derechos. No es necesariamente para que den una solución cuál derecho prima sobre el otro. Eso lo hacen los jueces. Los jueces verdaderamente se ven enfrentados a estos temas. Pero nosotros somos jueces, somos docentes y queremos que nuestros estudiantes reflexionen en torno a los derechos. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, hay un ejemplo sobre el derecho nacional interno y el derecho internacional, y ahí hay un verdadero conflicto, una verdadera controversia. Los países aducen y dicen, mire, el derecho nacional prima sobre el derecho internacional. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica va a decir no. Y el Tribunal Penal de La Haya va a decir no. El derecho internacional está por sobre el derecho nacional. Ahí tiene un debate interesante, ahí tiene un diálogo interesante para conocer qué es lo que son los derechos. Bueno. La educación en derecho humano, ¿qué aprendizaje está proponiendo lograr desde la controversialidad? ¿Sí? Sí. Plantearle a los niños y niñas, jóvenes o adultos, aquellos temas que ellos propongan, no solamente los que nosotros como docentes proponemos, pueden ser que los estudiantes también propongan temas controversiales en materia de derecho. Situaciones controversiales referidas a los derechos humanos, lo que se intenta es que desarrollen competencias sociales, cognitivas y afectivas muy relevantes para insertarse en la sociedad democrática como sujetos de derechos, nótese, a través de el análisis de la controversia, lo que estamos haciendo es formar sujetos de derechos críticos, democráticos, que son capaces de ubicarse en otro derecho o en la defensa de otro derecho distinto al derecho mío. En efecto, los temas controversiales en general y los relacionados con los derechos humanos en especial
los capacita para analizar críticamente problemas sociales relevantes en que los derechos humanos están en juego. En otras palabras, los temas controversiales desarrollan la habilidad de utilizar el razonamiento crítico, la capacidad argumentativa, el empoderamiento de la defensa de los derechos propios y de los demás, permite el reconocimiento de diferentes puntos de vista, lo que valora valorables y normales como parte del discurso social. Mire, hay un aspecto que yo quisiera hacer mención. Una pedagogía controversial en materia de educación en derechos humanos y en materia de derechos humanos tiene posibilidades de éxito, nótese. Tiene posibilidades de éxito, es decir, de formar sujetos de derechos críticos, siempre y cuando haya una condición base. Y la condición base es la capacidad de reconocer al otro como un legítimo otro. Si yo no tengo la capacidad de reconocer al distinto pero igual que yo, al otro, a la otra, como distinta, pero igual que yo, pero distinta. Si yo no tengo la capacidad, esa capacidad, la educación en derechos humanos pierde su base de sustentación. Si yo me considero superior al otro o otra, si yo inferiorizo al otro o otra, como en el caso de la violencia escolar, el bullying, no puedo establecer ningún diálogo con el otro o con la otra. ¿Qué diálogo voy a desarrollar con el otro o otra si yo considero que el otro es un inferior a mí? Si yo lo discrimino. Entonces, la pedagogía controversial no solamente se fundamenta en la pedagogía crítica, sino también en la pedagogía de la alteridad, en la pedagogía que reconoce al otro como legítimo otro. No solamente que reconoce al otro como legítimo otro, sino que me hago responsable del otro y de la otra. Emmanuel Levinas dirá que inclusive me hago responsable de la responsabilidad del otro y de la otra. A ese nivel. Es decir, el otro o otra que se hace violento, yo soy responsable de su violencia. Yo soy responsable de su violencia. Mire, Emmanuel Levinas, un filósofo, bueno, él fue lituano de origen, francés de
aceptó la nacionalidad francesa. Bueno, no voy a contarles toda la historia de Levinas porque me voy a desviar, pero solamente una cosa. Levinas decía que uno se hace responsable inclusive de la responsabilidad del otro. Levinas decía que el otro se me impone, el rostro del otro se me impone. No lo puedo evitar. El otro es parte de mí, es parte de mi ser. Yo me construyo desde y en el otro. Y él da un ejemplo bien comprensible, ¿eh? E interesante. Él falleció ya hace unos años, era un judío que era un judío observante de las leyes judías y conocía muy bien la Biblia. Entonces él trae un ejemplo que quiero contarles que es muy simpático, no simpático, también muy profundo, para entender esta relación de alteridad, esta relación de reciprocidad de unos con los otros, que es parte de la educación en derechos humanos, parte fundamental de la educación en derechos humanos. Estoy haciendo hincapié que no hay posibilidades de una educación en derechos humanos bien sólida, especialmente desde una pedagogía crítica y especialmente desde una pedagogía controversial, si no hay capacidad de hacer que el otro, que el rostro del otro se me imponga. Entonces él da el siguiente ejemplo, un ejemplo bíblico. Dice que cuando ustedes seguramente saben la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Que ellos dos hicieron ofrendas a Dios, pero Dios aceptó las ofrendas de Abel y no las de Caín. Y entonces Caín tomó, no sé, un garrote, una piedra, y mató a Abel. Esta historia es muy conocida. Entonces, pero la cita Levinas, por eso yo quiero contársela. Y entonces Dios llamó a Abel, a Caín, y le dijo, y como yo sé hebreo porque estudié en Israel, le dijo, Ayé Ebel Ajija, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces él contestó, y ustedes, los que saben la historia, una historia conocida, él contestó, Ashomer Ají, Anojí, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Entonces yo interpreto a Emanuel Levinas que lo que quiere Emanuel Levinas decirnos es que la falta de Caín no fue haber matado a su hermano Abel, porque quizás él, como eran los primeros hombres, no sabían ni lo que era la muerte. Le pegó un zancacazo, como decimos en buen chileno, le pegó un golpe en la cabeza y ahí lo dejó. Y creyó que el otro estaba durmiendo. Entonces, su falta, interpreto yo, su falta no fue la muerte porque él no sabía lo que era la muerte, digo yo, sino que su falta fue el haber dicho, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Y lo que Levinas trata de decirnos es precisamente, sí,
nosotros somos guardián de nuestro hermano. La educación en derechos humanos tiene sentido desde la pedagogía crítica y desde la pedagogía de la alteridad y desde la pedagogía controversial si nosotros nos hacemos vigilantes en el buen sentido de la palabra, cuidadores del otro y de la otra. Y quizás mucho, nótese lo que voy a decir y cuál sería el sentido de una educación en derechos humanos. Mucho de lo que pasa en nuestros países, que ha pasado y que pasa, y que pasará si nosotros damos la espalda, damos vuelta a la espalda y decimos, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Eso es lo que hicimos durante las dictaduras en nuestros países. Si no hubiésemos dado vuelta a la espalda, quizás la dictadura en muchos de nuestros países no se hubiese impuesto. Si nosotros damos, yo no quiero parecer como un, ¿cómo diría? Como un cura en la iglesia que le está dando sermones, como un sermonista. Yo quiero solamente que ustedes entiendan cuál es el sentido profundo de la educación en derechos humanos. De ser sujetos que no damos la espalda, de hacernos sujetos de derechos, pero de los derechos propios y de los derechos de los otros. No podemos dar la espalda a lo que está sucediendo en Guerrero. No podemos. La educación en derechos humanos tiene y tendrá sentido en la medida que nosotros no damos vuelta a la espalda. No decimos, ¿acaso somos guardianes de nuestro hermano? Y esto no es un sermón, me suena como que fuera un sermonista o un evangelista. Puede ser que lo sea, pero no es el sentido. El sentido es tratar de comprender que el sentido final de la educación de derechos humanos es formar vigilantes, observadores, miradores, inquisidores de nuestro medio, críticos. Mirar las controversias, mirar las tensiones, discutirlas, conversarlas, dialogarlas. No tener miedo a la escucha de otros. Desarrollar la escucha. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Yo puedo estar toda la mañana aquí. Yo quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas. Ya, entonces yo voy a terminar, pero antes de eso voy a formular yo dos preguntas para que se las lleven para la casa. Y después ustedes me formulan las preguntas que yo voy a tener que responderles. Miren, las dos preguntas, donde dice finalmente, ustedes van a recibir el texto y lo pueden leer con tranquilidad. Sí, finalmente. Eso. Finalmente,
Y para terminar esta presentación, desearía formularle a los educadores en derechos humanos, porque ustedes son educadores en derechos humanos. Todos debemos ser educadores en derechos humanos. Estuve recién en Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde habían solo, la mayoría, el 90%, eran abogados, no docentes, los que vinieron a escuchar una conferencia que hizo. Y yo lo primero que les dije a ellos, ustedes también son educadores en derechos humanos. Todo profesional y toda persona debería ser un educador en derechos humanos. Bueno, otra vez estoy sermoneando. Finalmente, y para terminar esta presentación, debo formular a los educadores en derechos humanos las dos preguntas siguientes. En relación con los temas controversiales, ¿es conveniente? Miren la pregunta. Y esta, anótenla para que se la lleven para la casa. Bueno, anótenla los que quieren anotarla, no es obligatorio. Pues lo único que yo haría es violar vuestro derecho a anotar o a no anotar. Es conveniente y éticamente deseable que se introduzcan temas controversiales referidos a los derechos humanos cuando entre los participantes existen posiciones encontradas que podrían concitar desaveniencia, discrepancia, susceptibles de generar desacuerdos irreconciliables al interior del grupo deliberante. La pregunta es, yo estoy proponiendo, postulo que hay que trabajar los derechos humanos en la educación de derechos humanos a través de un método o de una pedagogía controversial. Entonces la pregunta es si es ético a sabiendas, y esto lo digo a través de una investigación que nosotros tuvimos en Chile. Hay en Chile en el currículum chileno hay una unidad que se llama el golpe militar y la transición a la democracia. Entonces los profesores de historia deben enseñar el golpe militar y la violación de los derechos humanos. Y entre los estudiantes hay nietos de personas que sufrieron la represión y nietos de generales o de oficiales que fueron responsables de las violaciones. La pregunta ¿es ético traer un tema así? ¿Es conveniente? Yo estoy haciendo de la pedagogía controversial una controversia también. Yo estoy reflexionando también a través de esta pregunta si la controversia la tenemos que introducir o no. Yo no vengo a pontificar nada. Yo lo que vengo es a reflexionar con ustedes. Yo no bajé del monte Sinaí y Dios me dio las tablas y me dijo, trae la controversia a los educadores. La controversia también tiene su controversia. Y yo quiero que reflexione, y por eso la pregunta. Así, por ejemplo, ¿es éticamente pertinente y aconsejable entrar a deliberar en torno a la violación de derechos humanos cometida durante la
dictadura, estando en conocimiento que entre los participantes hay tantas personas que han tenido relaciones familiares o de amistad con víctimas de violación como de victimarios? Esa es la primera pregunta. ¿Es ético o no es ético? La segunda pregunta dice así. No lo voy a leer, lo voy a decir en términos más concisos. A través también de una investigación que hicimos nosotros sobre una investigación que hicimos, sí, sobre esto mismo, sobre el golpe militar y la violación de derechos humanos en profesores de historia que enseñaban. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud del profesor frente a una controversia? Esa es la pregunta. ¿Debe que tener una actitud neutral o debe que tener una actitud, lo que llama un amigo mío español, beligerante, adoctrinadora? Frente al tema del aborto, ya, debe decir, esto es lo que, o debe decir, mire, señores, yo les voy a entregar a ustedes la versión A y la versión B. Y ustedes, estudiantes, decidan. Y usted, señor profesor, yo soy neutro. ¿Cómo? ¿Usted, señor profesor, no tiene ninguna posición? Sí, yo la tengo, pero me la conservo para mí, porque yo quiero que ustedes sean libres de decidir por la opción A o por la opción B. Ya. Ahora voy a recibir las preguntas yo, y espero que sean más fáciles que las que yo le formulé a ustedes. Le damos un aplauso al doctor, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por sus reflexiones, fundamentalmente por sus preguntas, y no están más fáciles, las que nos devuelve la audiencia. Las divido en bloques, llegaron muchísimas preguntas, estamos con 10 minutos más o menos, entonces vamos a ir recogiendo las de lo macro a lo micro y pensando en el tiempo que tenemos, a ver, y cómo llegaron también. Va el primer bloque de preguntas. ¿Cómo introducir la pedagogía controversial en el sistema educativo que reproduce el autoritarismo y las posiciones acríticas? Vinculada con esta, ¿cómo avanzar con los principios de la educación en derechos humanos cuando los mismos docentes no tenemos claros los derechos humanos? Y cómo romper el mito de las ideologías dominantes para que no tengamos... ¿Cómo romper el mito de las ideologías dominantes? ¿Cómo romper el mito? ¿Cómo romper el mito? Sí. ¿Cómo rompemos ese mito de las ideologías dominantes para que no tengan miedo? Está la letra un poco difícil. Y se puedan avanzar o crear espacios de forma controversial. ¿Empezamos con esta? Sí. Empecemos con esa. Y usted... Son un montón. A ver, hay un montón de preguntas, diríamos, que quedan todo el día. Son muchas, ¿eh? Está bueno eso, me alegra. La primera pregunta dice, para repetir, ¿cómo introducir la pedagogía controversial en el sistema educativo que reproduce el autoritarismo y no posiciones acríticas? La pregunta es buenísima. No sé quién la formuló. Perdón. Y se llama Aida, no, ¿cómo se llama? Malú. Es buena la pregunta, Malú.
Mire, yo pienso ¿ah? que deconstruir, desarticular el autoritarismo en nuestra escuela que está, y que está presente de manera muy diversa. ¿Ah? No es solamente que hay muchos docentes que son autoritarios, lógicamente no los que están aquí. Pero no, el autoritarismo no se refleja solamente a través de la acción de los docentes, hay muchas formas. En la cultura escolar está como inserto el autoritarismo en nuestras escuelas, no solamente en México, también en Chile y en muchos países de América Latina. Entonces la pregunta suya es cómo introducir una pedagogía controversial que es precisamente la antítesis del autoritarismo. Y digo que es la antítesis del autoritarismo porque si una pedagogía controversial trata de desarrollar el diálogo, vale decir, la escucha de todos, inclusive posponer la escucha mía, mi palabra, para dejarle la palabra a los estudiantes o a los educandos. Yo pierdo entre comillas, mi autoridad de conocimiento para decir, el conocimiento mío, lo que hacía Freire, el conocimiento mío es tan válido como el conocimiento de ustedes. Pierdo la autoridad mismo. ¿Cómo lo hago entonces en una escuela autoritaria? Mire, yo creo que la única forma de romper el autoritarismo es haciendo práctica de esta naturaleza. No a través de un discurso antiautoritario, sino que en la práctica. Es la práctica que debe vencer el autoritarismo, no la palabra. La palabra puede ayudar, pero es la práctica. Si yo hago prácticas antiautoritarias, instalo el antiautoritarismo en la escuela. Y la controversialidad es una práctica, el diálogo, la deliberación, donde nosotros somos iguales, profesores y estudiantes, dialogamos de la misma manera, racionalmente, argumentativamente. Nos colocamos argumentativamente, no argumentativamente, racionalmente nos ponemos horizontal, estoy rompiendo el autoritarismo. La segunda pregunta, ¿cómo avanza, dice, con los principios de la educación en derechos humanos cuando los mismos docentes no tenemos claros los derechos humanos? Bueno, las investigaciones nuestras han mostrado que, y ahí hay un tremendo desafío, que ciertamente hay muchos docentes, no los que están aquí, hay muchos docentes que desconocen los fundamentos de los derechos humanos, la historia de los derechos humanos. Si yo saliera a la calle docente y dijera, mire, dígame, no sé si es importante, ¿en qué año fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Una cosa así tan... ¿O cuántos son los artículos? No sé si eso es significativo, pero sería un indicador, porque yo puedo saber la fecha y puedo saber el número de artículos y ser un violador de derechos humanos tremendo. Y los ha habido, ¿ah? Los ha habido.
Hoy hay países enteros que son firmantes de declaraciones, de pactos, de convenciones de derechos humanos y son violadores de derechos humanos. Pero yo diría, ¿quién es la que hizo, él que hizo la pregunta? Para comunicarme yo con la persona, no. Ah, y se llama Rodrigo. Me llamo Rodrigo. Rodrigo. Estudiante de la maestría en Gestión de la Convivencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz en la UPN, en coordinación con Derechos Humanos aquí del distrito. Y bueno, yo hago esta pregunta porque dentro de mi investigación que estoy haciendo como estudiante, de lo que me estoy dando cuenta es de esto precisamente, de que los maestros desconocemos de cierta manera, en la manera como usted lo indica, a los derechos humanos. Podemos decir la fecha, podemos hablar de historia, pero no sabemos de alguna manera los principios básicos que rigen a los derechos humanos como tal. Tanto que dentro de las entrevistas yo pude identificar que a los derechos humanos los estamos viendo de manera sectorizada. Es decir, derechos de los niños, derechos de los migrantes, derechos de los indígenas, derechos de las mujeres, y me decían al final de cuentas, ¿y dónde están los derechos de los maestros? Los derechos de... De los maestros. Ah, Veamos desde ahí. esa es la pregunta. Es por los derechos de los maestros. Bueno, mire. Solamente para responder lo primero que entendí, que verdaderamente es condición, yo creo que mínima, que para trabajar en materia de educación en derechos humanos, entender cuál es el significado de los derechos humanos. No sé si nombrar los 31 artículos o 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos. No, pero entender el sentido. ¿Por qué la comunidad internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, elaboró una Declaración de los Derechos Humanos? Porque se han elaborado N de pactos, de convenciones sobre derechos, como decía, derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos. Entonces, entender eso por parte de un educador en derechos humanos es importante. No es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Ahora, sobre los derechos de los maestros. Mire, voy a decir algo impertinente. Ya he dicho varias cosas impertinentes. Mire, es posible pensar de que si a mí me violan derechos, yo diría que ser el primer defensor de mis derechos y del derecho de los otros. Mire, aquella persona que tiene satisfecha o todos sus derechos, no sé si la palabra satisfecha es la mejor, se le cumplen todos sus derechos, difícilmente que él va a decir, ahora voy a empezar a defender los derechos de otros. Pero si a mí me los conculcan, miren, el caso chileno, antes de la dictadura violadora de derechos de Pinochet, en Chile nadie nos hablaba de derechos humanos. No sabíamos ni que existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vino el golpe y nos removió nuestra conciencia y empezamos a trabajar en educación en derechos humanos y defensores de derechos humanos, activistas de derechos humanos, etc. Entonces, uno podría pensar, no digo que sea así, porque las cosas no son matemáticas, no son lineales, las cosas son multifactoriales, son muy complejas, pero uno podría pensar que maestros deberían ser los primeros defensores
de los derechos humanos porque sus derechos han sido conculcados, violados en muchas ocasiones y son todavía violados y conculcados. Pero es un supuesto que estoy manejando. Es un supuesto que estoy manejando. El supuesto es que si los maestros sienten que sus derechos son conculcados, ellos deberían que ser los primeros educadores y defensores de los derechos humanos. ¿Es posible pensar así, Rodrigo? ¿Es posible? Bueno, no me conteste ahora, pues si no vamos a estar dialogando toda la mañana o toda la tarde ya casi. Bueno, se lo dejo para pensar. Bien, la tercera pregunta. ¿Cómo romper el mito de ideologías dominantes para que no tengan miedo a que puedan ser perder poder y control? ¿Quién formuló la pregunta? ¿Por qué no me la... ¿por qué no me la... A ver, pero no muy largo, ¿ah? Explíquemela en corto. Ya, claro. Mi nombre es Guillermina, soy maestra del Poli. Mi pregunta va en el sentido porque en el Poli estamos empezando la cultura de derechos humanos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos romper el mito de esos derechos, de esas ideologías dominantes, donde nuestras autoridades tienen miedo a que empecemos a trabajar derechos humanos de manera controversial, como usted lo dice? Entiendo, entiendo. Mire, para ser honesto, traer el tema de los derechos humanos a una institución no es como traer un capítulo adicional de las fracciones o de las ecuaciones. ¿Ah? Tenemos que entender que la educación en derechos humanos y los derechos humanos tienen connotaciones políticas. ¿Ah? Yo siempre, no sé si está... A Luis le conté yo que cuando nosotros recuperamos la democracia en Chile, me llamó un funcionario importante que iba a asumir una función importante en el Ministerio de Educación. No recuerdo si era ministro, no recuerdo, pero era un funcionario importante. Y yo me acerqué a él, le dije, oye, lo conocía yo a él, y le dije, mira, recuperamos la democracia. Yo había empezado a trabajar en educación en derechos humanos antes de recuperar la democracia, y le dije, ahora este es el momento. La educación en derechos humanos debería de ser el centro del currículum. Entonces me miró y dijo, mira, Abraham, no seas ingenuo. Ahí está todavía Pinochet, ahí están los militares, ahí están los civiles que ayudaron a los militares. Tratar de introducir una asignatura como educación en derechos humanos a la escuela es muy complicado. Es como... Mira, yo te tengo una propuesta. ¿Por qué no introducimos una asignatura que se llama Educación para el Amor? En vez de Educación para los Derechos Humanos. Que va en la línea de Guillermina, ¿no? De tu pregunta. Entonces yo dije, mire, yo no tengo nada contra el amor, muy por el contrario. Pero no es... el lenguaje tiene fuerza, el lenguaje tiene historia, el lenguaje crea realidad, el lenguaje tiene connotaciones, no es... Entonces, ciertamente, que romper el mito y introducir un tema en el Politécnico, que yo, entre paréntesis, conozco bien al Politécnico. Introducir la educación los derechos humanos y la educación en derechos humanos no es simple y van a haber resistencia.
y van a creer que estamos politizando. Todos esos temores van a venir. Entonces, nosotros tenemos que ser, no sé si usar, cuando conversé con la doctora, la directora de la comisión, ella usó una palabra en una conversación que tuvimos bastante adecuada, yo diría, que hay que ser prudente. Prudente no significa transgiversar el idioma, el lenguaje. ¿Ah? Y decir, vamos a hablar del amor en vez de los derechos humanos. Eso no es prudente. Prudente es tratar de construir un discurso coherente, significativo, prometedor, inclusive utópico. Inclusive utópico. Pero hay que tratar de... Y yo creo que los educadores en derechos humanos debemos hacer eso. Yo he escrito sobre el tema de que lo que nos falta a nosotros es teoría sobre la educación en derechos humanos. Hemos hecho cosas, pero no hemos construido referentes conceptuales, teoría sobre la educación en derechos humanos. Si tuviéramos una teoría consistente, probada, sería más fácil entrar. Pero que debemos entrar, debemos entrar. Si usted se va a quedar en la casa y decir, no, hombre, es que resulta que va a haber estos problemas, me van a tildar de, no sé, de comunista, de socialista, del diablo, de esto, usted se va a quedar en la casa. Pero construyamos juntos. Esa es la tarea de los educadores en derechos humanos, de construir conjuntamente, dialogantemente, un discurso que haga sentido, y hace sentido. Mire, si nosotros ligáramos la violencia que está ocurriendo en México o la violencia que está ocurriendo en muchos de nuestros países, con los derechos humanos, la cosa cambiaría. Mire, yo acabo de terminar más que un artículo, un trabajo que publiqué en un libro que se publicó recién en Colombia sobre estrategia para atender el bullying, que es violencia. Y yo digo, la estrategia, y esa es la hipótesis, no la he probado todavía. El que quisiera probarla, yo lo ayudo. Mi supuesto es que si se enseñara desde edades tempranas a los niños qué es lo que son los derechos humanos, el bullying disminuiría en la escuela. Pienso que si nosotros construyéramos una sociedad respetuosa, vigilante de los derechos humanos, los cuadros de violencia que nosotros presenciamos aquí, y como decimos en Chile, y en la quebrada del Ají, yo creo que disminuirían. Si la gente entendiera que los cuadros de violencia son violadores peores que los de la dictadura, mucho peores. Y yo le dije que hay un elemento de utopía, y construir una sociedad donde dijéramos, oiga, momentito, ¿sabe qué? Esta violación, esta agresión, esta violencia es violadora de grandes derechos humanos. No solamente los dictadores violan los derechos humanos, la violencia viola los derechos humanos. Estamos construyendo una sociedad distinta, Guillermina, pero con los pies en la tierra. Estamos construyendo la sociedad con los pies en la tierra. Yo no me desligo del contexto.
La educación en derechos humanos es por sobre todo histórica y contextual. No le da la espalda al contexto. No es una cosa así como... Bien, 1 minuto me queda. ¿Y qué hago en el minuto? No sé qué hacer. Yo... Mire, lo único que puedo decir en el minuto que me resta es que la propuesta de la controversialidad es una propuesta que nos hace a nosotros y a nuestros estudiantes ser sujetos muy de un nivel de investigación, de análisis de lo que son de los derechos humanos muy profundo. No es saber la nómina de las convenciones, que hay que saberla, es entender el meollo, la esencia, el corazón de los derechos humanos, que siempre van a estar, y ese es todo el desafío, van a estar chocando, no sé, tensionando a otros derechos. La comprensión de eso es un aprendizaje crítico muy profundo. Eso eran en los 30 segundos. Los otros 30 segundos que me dieron es para agradecerle la atención de ustedes. Mire, que yo a veces dicto conferencias y la mitad se levanta en la mitad. No es verdad. Pero ustedes estuvieron atentos y yo, bueno, desgraciadamente uno no puede responder a todas las preguntas, pero me las voy a llevar y yo en una de esas me dan los preguntones, no, los que preguntan, me dan su email y yo les respondo. Bien, sin prometerles. Muchas gracias, doctor. En efecto, queda aquí un bonche de 15 preguntas aproximadamente. Las compartiremos. Lamentablemente, por falta de tiempo, no tenemos oportunidad de que las pueda contestar ahora. Desde esta comisión queremos agradecerle mucho y esperamos que sea este el inicio de un vínculo muy estrecho con usted. Y le hacemos entrega de su reconocimiento con un último aplauso, por favor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.